Hoy voy a presentar un tema que es un tanto desafiante como esencial en nuestro mundo contemporáneo, que es la bioética en países de ingresos bajos y medianos. Estamos en un mundo donde los avances médicos y biológicos se desarrollan a un ritmo sin precedentes y esto conduce a la emergencia de dilemas éticos que se vuelven cada vez más complejos y cada vez más urgentes. Y esto es especialmente patente en los países de ingresos bajos y medianos, eh, PIBM a partir de ahora para que no sea tan verbosa mi exposición, donde tenemos recursos limitados, hay mucha diversidad cultural y las infraestructuras de salud están en constante evolución. Esto plantea desafíos únicos para la práctica de la bioética. Quiero hacer una revisión de lo que tenemos hasta la fecha, cuáles serían las perspectivas futuras, con el objetivo de comprender cómo podemos fomentar prácticas de atención médica que no sean solamente avanzadas desde el punto de vista técnico, sino que también consideren principios éticos sólidos y que sean contextualmente relevantes. Voy a empezar con la primera parte de introducción sobre este tema que investigamos justamente. La bioética es, en esencia, tomar decisiones éticas en el ámbito de la biología y la medicina. En los PIBM tenemos recursos que muchas veces son limitados. Las infraestructuras de salud están en constante desarrollo. Y en este contexto, la bioética adquiere una dimensión adicional. Estos países enfrentan desafíos únicos, enfermedades prevalentes, falta de acceso a tratamientos avanzados y dilemas éticos relacionados con la distribución de los escasos recursos de los que disponen. Y la bioética en estos contextos no solamente aborda cuestiones de justicia, de equidad en la atención médica, sino que también tiene que considerar cómo se equilibran estas necesidades con las normativas culturales y sociales existentes. Por ejemplo, la toma de decisiones en torno a tratamientos de alto costo en entornos donde el acceso básico a la salud es limitado, nos lleva a plantearnos cuestiones éticas profundas. Y estos dilemas destacan la importancia de desarrollar enfoques bioéticos que sean sensibles a las realidades socioeconómicas y culturales de los PIBM. Estos países presentan un conjunto único de desafíos, por lo tanto. Tenemos en primer lugar la escasez de recursos médicos y financieros, y esto nos plantea preguntas sobre cómo priorizar tratamientos, cómo distribuir estos recursos limitados. En segundo lugar, tenemos la diversidad cultural de estos países. Y esto significa que las percepciones y las prácticas en torno a la salud y la enfermedad pueden variar significativamente y esto a su vez impacta la toma de decisiones éticas en la atención médica. Por ejemplo, pueden haber ciertas creencias culturales sobre el final de la vida, el consentimiento informado, que pueden diferir de las normas en otros lugares. Y esto hace que los profesionales de la salud en estos contextos se enfrenten a desafíos únicos. También tenemos infraestructuras de salud en evolución que a menudo carecen de marcos normativos, de políticas necesarias para guiar la práctica ética. Y esto nos conduce a inconsistencias y dilemas éticos. Y estos retos subrayan la necesidad de un enfoque contextualizado y flexible en la bioética que reconozca y que respete las realidades locales. La biótica en estos países no es solamente un asunto local, sino que tiene implicancias globales. Estamos cada vez más interconectados y los problemas éticos en una región pueden tener repercusiones en todo el mundo. Por ejemplo, las decisiones éticas en la investigación médica en PIBM pueden influir en las normas globales de investigación. Además, las políticas de salud, las decisiones éticas en estos países a menudo afectan a las poblaciones migrantes, a las colaboraciones internacionales en investigación, al desarrollo de fármacos
Esto subraya la necesidad de integrar la bioética de los PIBM en un diálogo global más amplio, reconociendo cómo sus perspectivas únicas enriquecen y desafían los entendimientos convencionales de la ética médica. Para evaluar la relevancia, la importancia de todos estos temas, hicimos una revisión sistemática de la bioética, de estudios sobre este tema, para tratar de obtener una visión completa del estado de la bioética en los PIBM, que es fundamental tener para entender el proceso actual como los desafíos pendientes en el campo. Hicimos una búsqueda exhaustiva, metódica de la literatura relevante en varias bases de datos y fuentes académicas, y el proceso incluyó la selección de estudios que abordaban específicamente la bioética en el contexto de los PIBM. Evaluamos tanto la calidad como el contenido de estos estudios. Y este enfoque metodológico nos permitió identificar no solamente las tendencias y desarrollos en la enseñanza y en la práctica de la bioética en estas regiones, sino también en las áreas donde la investigación y el debate bioético son insuficientes o incluso están ausentes. Lo que queremos con esto es establecer una base sólida para comprender mejor los desafíos únicos que enfrentan los PIBM en el ámbito de la bioética. Nos centramos en áreas que consideramos cruciales para entender la bioética en los PIBM: el desarrollo de los currículos de bioética, que es esencial para formar a los futuros profesionales de la salud con un fuerte fundamento ético. Otro foco importante fue la implementación de estos currículos, que a menudo se enfrenta a desafíos, ya que estamos en entornos con recursos limitados o con restricciones culturales. También evaluamos la metodología empleada en la enseñanza de la bioética, ya que diferentes enfoques pueden ser más o menos efectivos en distintos contextos socioeconómicos. Y vimos de qué manera interactúa todo esto con la democracia, la libertad, la práctica de la bioética. Porque nos damos cuenta de que el entorno político y social juega un papel relevante en cómo se conceptualiza y cómo se practica la bioética en distintos países. El principal objetivo de esta revisión que hicimos fue, por lo tanto, obtener una visión y una comprensión holística y multifacética de la bioética en los PIBM, y buscamos no solo identificar prácticas actuales y avances logrados, sino también prever posibles trayectorias futuras y áreas que requieran mayor atención y desarrollo. Tenemos que tener esta comprensión integral para informar políticas, programas educativos, prácticas que sean tanto éticamente sólidas como culturalmente sensibles. Y el abordar la biótica desde múltiples ángulos y considerando diferentes factores socioeconómicos, lo que queremos es tener un entendimiento más profundo de cómo la bioética puede y debería evolucionar en los PIBM para afrontar estos desafíos únicos con los con los que cuenta. Y esto es lo que encontramos. Uno de los hallazgos más significativos es el esfuerzo proactivo de incorporar la bioética en la educación médica en los PIBM. Y esta iniciativa la consideramos crucial, ya que les equipa a los futuros profesionales de la salud con el conocimiento y las habilidades necesarias para navegar dilemas éticos complejos. La inclusión de la bioética en los currículos médicos no solamente refleja un reconocimiento de su importancia, sino que también demuestra un compromiso con la formación integral de los profesionales de la salud. Sin embargo, hay desafíos con la implementación efectiva de estos currículos, y esto se notó especialmente en contextos con recursos limitados o cuando había diferencias culturales significativas. La adaptación de la enseñanza de la bioética en estas realidades locales es fundamental para para su efectividad y para su relevancia. Y a pesar del progreso en la incorporación de la bioética en la educación médica, siguen existiendo importantes desafíos, y uno de los más destacados en los estudios es la brecha entre el debate estructurado y la reflexión crítica sobre temas bioéticos. Y esta brecha se debe en parte
a la falta de plataformas, falta de foros donde estos debates puedan tener lugar. Y además en regiones donde hay historias médicas complejas, la educación en bioética adquiere una importancia aún mayor, pero la implementación de normas bióticas universales en estos contextos culturalmente diversos sigue siendo un desafío. La solución a estos problemas requiere un enfoque multifacético. Tenemos que desarrollar recursos educativos que estén adaptados a las realidades locales y la promoción de espacios para el diálogo y la reflexión ética. La enseñanza de la bioética en los PIDM requiere una comprensión matizada de las realidades locales, por lo tanto. Y en entornos con recursos limitados, los educadores deben ser creativos en cómo presentan y discuten temas bioéticos. Que a menudo esto tienen que hacerlo sin el apoyo de extensos recursos o apoyo tecnológico. Además, tienen que ser sensibles a las diferencias culturales que pueden influir en cómo se perciben y abordan los dilemas éticos. La adaptación de la enseñanza de la biótica a estas realidades es esencial para asegurar que los estudiantes no solamente comprendan los principios éticos, sino que también sean capaces de aplicarlos de manera efectiva en sus entornos específicos. Y quiero finalizar con tres puntos concretos. Uno es la naturaleza multifacética de la bioética en los PIDM. Lo que nosotros encontramos al analizar la literatura al respecto es que resalta la complejidad, la diversidad de la bioética en los PIDM y estos países presentan desafíos únicos que surgen de su contexto socioeconómico y cultural. La integración de la bioética en los currículos médicos es un paso significativo hacia adelante y demuestra un compromiso con la formación de profesionales de la salud éticamente consciente. Sin embargo, nuevamente, en muchos casos no existen plataformas adecuadas para el debate y la reflexión crítica sobre la bioética, y esto constituye una laguna importante que tenemos que abordar. Nuestros hallazgos sugieren que, aunque hay avances en la enseñanza de la bioética, aún queda mucho por hacer para garantizar que estas prácticas sean efectivas, sean pertinentes a la realidad de los PIDM. La segunda conclusión: la diversidad cultural, las disparidades económicas de los PIBM complican tanto la enseñanza como la práctica de la bioética. Y estos factores influyen en cómo se perciben, cómo se abordan los dilemas éticos y requiere un enfoque de bioética que sea flexible, que se adapte a estos contextos específicos. Pueden haber decisiones sobre la distribución de recursos limitados o el consentimiento informado que pueden estar afectados por normas culturales y por niveles de alfabetización. Y estos desafíos subrayan la necesidad de desarrollar enfoques de bioético que sean sensibles a estas realidades, asegurando que estas decisiones sean éticas, a la vez relevantes y respetuosas con las comunidades a las que sirven. Y el último punto que quiero mencionar es justamente este tema emergente y significativo en la investigación, que es el papel de la democracia y la libertad en la práctica de la bioética. Nuestros hallazgos sugieren que un entorno sociopolítico que promueve la libertad de pensamiento y la expresión es crucial para una práctica de bioética saludable y progresiva. En los contextos donde hay limitaciones a la libertad, ya sea por restricciones políticas o por normas sociales rígidas, la bioética se ve dificultada en su desarrollo y aplicación. Por lo tanto, debemos fomentar un ambiente democrático y libre, porque esto no solamente es beneficioso para la sociedad en general, sino que también es esencial para el avance de una práctica biótica eficaz y que sea pertinente en los PIBM. Con esto concluyo. Mi intención fue presentar un panorama amplio, multifacético de la bioética en los PIBM. Vimos cómo la incorporación de la bioética en la educación médica está marcando una diferencia, pero también reconocimos varios desafíos persistentes en la implementación efectiva en el fomento de debates y reflexiones estructurales. La diversidad cultural, las disparidades económicas en estos países agregan capas adicionales a la complejidad de la práctica de la bioética, lo que nos recuerda que necesitamos enfoques sensibles y adaptados.
queda claro que es para avanzar en la bioética de manera efectiva en los PIBM necesitamos un compromiso continuo en la educación, el diálogo, un entendimiento profundo de las realidades locales. Les agradezco su atención y espero que lo que presenté hoy sirva como inspiración para reflexiones continuas y para el desarrollo de acciones concretas en el campo de la bioética en los PIBM. Muchas gracias.